Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir diversos temas de las ciencias sociales, del trabajo social, y en esta oportunidad vamos a estar conversando con la profesora Margarita Rojas sobre los retos, los aportes y las bondades del trabajo social en la semana donde celebramos el Día Mundial del Trabajo Social. Bienvenidos a todos, gracias por conectarse a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social que se transmite todos los jueves a las 4 de la tarde por @trabajosocialtk. Gracias por unirse a esta transmisión, bienvenidos a todas las personas que se están incorporando en este momento. Ya la profesora Margarita Rojas. Y vamos entonces a invitarla para que se una con nosotros a esta transmisión y poder así conversar con ella. Ya está cargando la imagen. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, profesora, ¿cómo está? Chévere, gracias por la invitación. ¿Se ve Profesora, bien? ¿me escucha bien usted a mí? Perfecto. ¿Y tú a mí? También. Ok, ok. Bueno, Bueno, chévere. profesora, la información de la actividad, dándole la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento a Jueves de Academia, porque bueno, ya estamos a pocos segundos de comenzar con nuestra actividad del día de hoy. Aprovecho estos segundos para comenzar a enviarles también el enlace a nuestros distintos grupos que están conectados o están interactuando con nosotros vía WhatsApp para que se incorporen a esta transmisión en vivo. El día de hoy vamos a estar conversando sobre las bondades, los aportes y retos del trabajo social en el marco de la semana del Día Mundial del Trabajo Social. Tenemos con nosotros a la profesora Margarita Rojas, quien es docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social. Bienvenidos todos, gracias por unirse. Ya entonces, sin más preámbulo, mientras se van incorporando las personas, voy a presentar a la profesora Margarita Rojas. La profesora Margarita Rojas, como le venía diciendo, es docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Además de eso, es docente de posgrado, del posgrado de Seguridad Social de nuestra facultad y doctora y magíster en Seguridad Social. Imparte la asignatura Seguridad Social actualmente. Además de eso, ha sido tutora de pre y posgrado y autora de diversas publicaciones que están disponibles en diversas revistas académicas, además de sus distintas participaciones como ponente en congresos, eventos académicos nacionales e internacionales. Entonces, profesora, gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces le damos la palabra para escuchar su presentación. Gracias, profesora. Gracias a la directora de la Escuela de Ay, Trabajo Social. profesora, me olvidé decir algo muy importante, que es que la profesora Margarita Rojas se desempeñó como directora de la Escuela de Trabajo Social y bueno, hizo una excelente labor allí que por supuesto abrió caminos a un gran ejemplo para todos nosotros, académico y de referencia humana para continuar con sus aportes y toda su labor dentro de la escuela. Adelante, profesora. Gracias, Jennifer. Bueno, de verdad, bien agradecida y bien contenta de esta oportunidad de compartir en este espacio de Jueves de Academia de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, que le agradecemos profundamente a la directora, a la profesora Jennifer, que ha conducido muy bien este espacio y nos permite comunicarnos a nivel nacional e internacional. Gracias. Y muy agradecida por este día, en esta fecha que estamos celebrando el Día Mundial del Trabajador Social. Y es importante señalar que esta fecha comenzó, se decreta como Día Mundial del Trabajo Social en el año 2008, con la participación de 3 organizaciones internacionales bien importantes y reconocidas por el trabajo social. Estas organizaciones son la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social y el Consejo
de Bienestar Social Internacional, o el Consejo Internacional de Bienestar Social. En este evento, en este día, ¿qué celebramos en este día? Se celebra precisamente cuáles son los aportes que da el trabajo social a la humanidad, al mundo. Y en ese sentido, desde que se decreta como Día Internacional del Trabajo Social, se han señalado muchos temas para ver pues cuáles son esos aportes. En este año, el tema es construyendo juntos y juntas un nuevo año ecosocial y donde no dejemos a nadie atrás. Sin embargo, antes de este evento, a mí me gustaría compartir con ustedes cuáles son esos otros temas que se han tratado en otras oportunidades, un poco para ponerlos en contacto. Entre esos temas, en el año 2009 se trabajó, el tema era trabajo social y desarrollo social. En el 2010, hacer realidad los derechos humanos. En el 2011, voces del trabajo, respondiendo a las crisis globales, juntos desarrollamos la agenda. En el 2014, perdón, el anterior el 2011, en el 2012, la Agenda Global para el Trabajo Social y el Desarrollo Social. El 2014, Crisis Social y Económica, Soluciones del Trabajo Social. En el 2015, Promoviendo la dignidad y el valor de los pueblos. 2017, Promoviendo la comunidad y la sostenibilidad ambiental. El 2018, Promoción de la sostenibilidad comunitaria y ambiente. El 2019, Promover la importancia de las relaciones humanas. El 2021, Fortalecimiento de la solidaridad social y la conectividad global. Soy porque somos. Ubuntu. Eso viene de la filosofía africana con Nelson Mandela. Y este año, como les decía, el tema central es construyendo juntos y juntas un nuevo mundo ecosocial sin dejar a nadie atrás. Esta compartida que yo voy a tener con ustedes en relación a los aportes, retos y bondades del trabajo social, voy a centrarlos un poco en el tema del Día Mundial del Trabajo Social. Entonces, les agradezco profundamente su escucha, ¿verdad? Todos los que están presentes. Y les decía que en este año, en este nuevo año que estamos trabajando con este tema, ¿qué nos piden? Nos piden que revisemos un poco los valores, que revisemos un poco las agendas a nivel internacional, sobre políticas, sobre programas, inclusive sobre retos, hacia dónde va el trabajo social con estos cambios. Antes de entrar en el tema que nos encuentra, a mí me gustaría compartir con ustedes algunas nociones, algunas características básicas del trabajo social, con el respeto de la audiencia, porque yo sé que en este espacio la mayoría somos trabajadores sociales, pero también hay personas que no son trabajadores sociales. Y entre esos aspectos que quiero compartir con ustedes, tenemos lo que es, ¿qué estamos entendiendo por trabajo social? ¿Cuáles son sus características fundamentales, su espacio, sus campos, áreas de acción y los principios que orientan esta profesión? Bueno, el trabajo social ha sido definido de varias formas. Ha sido definido como instrumento, como estrategia, como proceso, como técnica, como servicio, como disciplina, como profesión. Para mí, el trabajo social es una disciplina y una profesión. Una disciplina que
una disciplina multidimensional y una profesión que cuenta con principios éticos que le permiten direccionar su acción y además con un marco teórico, instrumental, metodológico, procedimental para actuar en la problemática social en general, para de esta manera contribuir a solventar situaciones problemáticas, pero además para también contribuir con el posicionamiento, el empoderamiento de los derechos sociales, humanos, fundamentales. Dentro de esos derechos, los derechos de la vida, los derechos ambientales y además crear ciudadanía. ¿Y dónde trabaja? Me preguntarán ustedes, ¿dónde se desempeña el trabajador social? Bueno, una de las riquezas que tiene esta profesión, que su ámbito de acción es amplísimo e interesante. Se desempeña en el ámbito público, privado, también en las organizaciones no gubernamentales, el libre ejercicio profesional y campos emergentes que nos da la dinámica del mundo. ¿Y en qué áreas o campos, cuáles son sus sectores específicos donde trabaja? También es amplísimo. Dentro de esas áreas está el área de la familia. Y cuando hablamos de familia, hablamos de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores. También atiende la salud en sus diferentes niveles y dimensiones, la recreación, la vivienda, los campos, el área de protección social, la seguridad social, las migraciones. Entonces es amplísimo también el ámbito de aplicación del trabajo social. Y dentro de esos ámbitos, para desempeñarse en esos campos y en esas áreas, también cumple con una serie de principios. Principios que desde el surgimiento del trabajo social se han venido perfilando. Hay unos que son permanentes y otros que están en permanente revisión. Dentro de esos principios tenemos el respeto por el otro, la dignidad, el reconocimiento de la dignidad humana, reconocer que los seres humanos son dignos por el mismo hecho de ser seres humanos. La autodeterminación, que las personas sean capaces de tomar sus propias decisiones. La justicia social y la equidad. La solidaridad, ese instinto de acompañar al otro y de contribuir con el otro, dependiendo también de sus necesidades. La empatía, principio bien importante, que es ponerse en el lugar del otro. Y ponerse en el lugar del otro, normalmente lo vemos en ese lugar, en los zapatos. Normalmente si vamos a ponernos, para que entiendan ese otro, ponte en los zapatos del otro. Yo diría que más que los zapatos, es ponerse en la cabeza del otro, en el corazón del otro. Y en esa medida vas a tener una comprensión mayor de ese otro. Entonces, esos son algunos de los principios, por supuesto, hay otros. Pero esos son principios
que orientan nuestro... Un necesito para tomar agüita. Ok. Visto esas consideraciones muy generales, cuando la directora me decía, bueno, vamos a hablar sobre las bondades. Las bondades, los aportes del trabajo social y los retos. Para mí, eso de verdad constituye un reto. A mí me encanta mi profesión, estoy muy identificada, pero es un reto sobre todo en estos momentos. Entonces, yo decía, bueno, trabajo social, si partimos de la bondad, es una profesión, como la definía, una profesión bondadosa, una profesión, ustedes me dirán, oye, qué modesta. Trabajo social es una profesión buena. Si partimos de la parte etimológica, el significado de la bondad, es calidad de bueno. Y cuando vemos la calidad de bueno, ¿cómo se expresa esa calidad? Siguiendo a la bondad, se expresa con la generosidad, la solidaridad, la sensibilidad y la empatía. Y fíjense que yo antes le anunciaba los principios de la seguridad, del trabajo social, que guían estos principios éticos, están aquí presentes. No los está inventando Margarita. Existen, y le decía, en un proceso de revisión. Y entonces eso me permite definir a mí que a partir de lo que caracteriza la bondad y el adjetivo bondadoso, trabajo social, es una profesión buena, bondadosa, que busca el bien. Los estudiosos lo califican ya el bienestar social. Ese bienestar social, desde su origen, tiene peso y sigue siendo el bienestar social. ¿Qué es lo que cambia? La connotación y la visión que con el tiempo le vamos incorporando el bienestar social. El bienestar social en un principio se hacía énfasis en las necesidades materiales fundamentalmente. Hoy por hoy va más allá. Contempla además de las necesidades materiales, las necesidades espirituales. Entonces, buscando ese bienestar, siguiendo esos principios que les hacía referencia, ese bienestar hacia el individuo, a la persona, el bienestar individual, pero además el bienestar en relación a los otros. Esa relación que tienen las personas con sus vínculos de pertenencia y de referencia. De pertenencia como la familia, pero también los grupos de referencia laboral, en el medio laboral, en el medio de la amistad. Y también ese bienestar colectivo que tiene que ver con ese entorno de la estructura política y social de una sociedad, pero que también con ese entorno ecológico que nos encuentra hoy. En síntesis, sí, la ratifico, sí es una profesión que es bondadosa. Luego, en los aportes. Si partimos que el aporte, ¿qué estamos entendiendo por aportes? Aportes es dar, es proporcionar algo. Entonces nos preguntamos, ¿qué da el trabajo social? El trabajo social da mucho. Y ha venido dando mucho desde sus inicios. Es verdad que ha evolucionado. Ante el trabajo social, le antecedieron
otras formas de acción social, en búsqueda de ese bienestar social que le estoy haciendo referencia. No era específicamente el trabajo social. El trabajo social ya surge posteriormente, ya como profesión y como disciplina, pero previamente esas formas de atención, más o menos voluntarias, asistencialistas, después asistencial, que es distinto lo asistencialismo que la asistencia social. Es la cuna del trabajo social, la asistencia social, y después se fue perfeccionando, ¿verdad? Algunos también lo denominaban servicios sociales en algunos países del mundo, hasta que entendió ser lo que es hoy trabajo social como disciplina o profesión en los términos que le señalaban, y hay otras nociones más amplias, le he dado algunos elementos. Entonces, desde un principio hasta llegar a lo que es hoy como profesión y disciplina, da apoyo, da servicio, da acompañamiento, da educación, da orientación, da investigación, da instrumento, da herramientas para esto, lo que les señalaba anteriormente, ¿no? En función del bienestar. Da energía, sí, energía, que no se vea, porque cuando proporciona ese servicio, dependiendo de los requerimientos y las necesidades de la persona, puede ser que lo atiendas, le des el beneficio de un apoyo material, pero también puede ser un apoyo emocional que requieras. Entonces eso tiene que ir más allá, o mejor dicho, va más allá de lo material. Entonces, da amor. El amor es energía, sí, da amor. A veces no nos atrevemos, la formación, a hablar de estos términos. De qué es, hacia dónde va, de felicidad, de amor, de energía. Tenemos la tendencia a hablar de problemas. No, la vida no es solamente problemas. La vida va más allá de los problemas. Entonces, sí, hay problemas y hay personas vulnerables a las que tienes que atender, más vulnerables que otros, que tendemos a decir que los vulnerables son los niños, son las mujeres, son los adultos mayores. Hoy por hoy no podemos hablar. Ahorita, hoy por hoy en el mundo, todos y todas somos vulnerables. Tendríamos que comenzar a revisarnos y a revisar esa vulnerabilidad. Porque cuando aceptemos y entendamos esa vulnerabilidad, en esa medida vamos a poder actuar desde estos principios que les he referido del trabajo social y que más adelante les voy a referir otros, pero que tiene que ver con la empatía, ¿verdad? Que tiene que ver con la consideración de ese otro. Bueno, además, la profesión, así como disciplina y como profesión, recibe de otras disciplinas, aportes de diferentes índoles. El trabajo social también, en su formación y en su ejercicio profesional, también da aportes significativos a esas disciplinas, a diferentes disciplinas sociales, humanísticas, etc. Igual, otro de los aportes fundamentales del trabajo social es que contribuye con la construcción de tejido social. Ese tejido social donde influyen y participan muchísimos actores, pero también contribuye con la ciudadanía, contribuye con el empoderamiento de los derechos universales, esos derechos humanos, que en algunos autores lo refieren. Hay varias maneras de estudiarlo. Hay algunos autores que hablan de la primera, la segunda, la tercera generación. Y en nuestro caso, en principio, ha habido tendencia a trabajar con
lo que denominan de la segunda generación, que son los derechos sociales, económicos, culturales. Ahí está la salud, está la educación, la seguridad social, etcétera. Pero también están los otros derechos, lo que denominan de la primera generación, que tienen que ver ya con la libertad, la vida, el derecho a la vida, a la participación. Y la tercera generación hablan de los derechos, los llaman ambiguos algunos, o de solidaridad. Y en eso está el ambiente, que es lo que estoy destacando. Trato de destacar en esta conversación con ustedes. El ambiente, el derecho que tenemos a contar con un ambiente sano, libre, porque el ambiente no es solamente la parte, tendemos a ver, bueno, las plantitas, es importante, la vegetación, sí, eso forma parte del ambiente, pero el ambiente va más allá, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la mirada a este otro. Si tomamos en cuenta los últimos temas de los encuentros que se han abordado en el Día Mundial del Trabajador Social, vemos que en el 2021, Ubuntu se refiere, bueno, yo soy porque ustedes son. Considera a ese otro. Y es de ahora que tiene que ver con construir juntos ese mundo ecosocial. Tiene que ver precisamente con esa ecología, con ese ambiente. Eso siempre ha existido. El ambiente existe, tu entorno existe, donde está todo eso existe. A veces lo damos por hecho, pero la vida, como que nos está diciendo, epa, esto también es importante. Entonces, este derecho del ambiente es importante que lo revisemos, que lo reflexionemos y que actuemos en consecuencia. También nosotros, el trabajo social contribuye con la educación, con la cultura, con el arte, dependiendo también del ambiente, del entorno, el espacio, el campo donde tú actúes. Y en la formulación, tanto en la formulación como en la implementación, el seguimiento, el monitoreo de políticas, de programas, de proyectos, de acciones nacionales e internacionales, para ver cómo es que hay que aprender de allí, proyectos fundamentalmente en el área social, en política social, pero hoy por hoy ha habido una apertura en ese marco de la interdisciplinariedad y en los requerimientos de la humanidad, donde nos estamos abriendo más. Tenemos claro, tenemos un norte, ¿verdad? Pero ese norte, hoy por hoy, exige a todas las disciplinas, incluyendo el trabajo social, cómo complementarse. También dentro de los aportes está la investigación, los conocimientos que se expresan, se digitalizan, se materializan a través o en medios como libros, revistas científicas, el blog, cuaderno. Ahorita en la era digital y de la información vemos pues que te puedes googlear y puedes conseguir toda la información en estos medios digitales. Entonces, esos son entre otros algunos de los aportes que traje para ustedes. Bueno, en la segunda parte, cuando venga las preguntas, los comentarios, las compartidas, allí pues tendremos la oportunidad de revisar otros. Porque de eso se trata también Jueves de Academia, como ha dicho la profesora Jennifer. O sea, trae el invitado, pero también se hace más rico en la medida que los comentarios de ustedes, la participación, preguntas, etc. Ahora los retos. Les decía inicialmente que hablar de los retos del trabajo social es un verdadero reto. Sí, es un reto. Si nosotros vemos que los retos son desafíos.
Los desafíos para conseguir algo, una meta, visión de esto, ¿cuándo? ¿Cómo voy a conseguir esto? Entonces, hablar de metas y desafíos en este momento, en el mundo, complicado. Es complicado porque estamos en presencia de un mundo que ha cambiado aceleradamente. Ustedes me dirán, Margarita, ¿el cambio siempre ha existido? Sí, sí, pero como que se nos está acelerando. Y está presente la crisis. Igual, pero la crisis existe. Sí, igual la crisis existe. Pero como que, oye, los términos nos pone a pensar, nos pone a revisar. Y lo bueno de estos espacios precisamente es que juntos podemos revisar esos retos. Y antes de comentar algunos de estos retos que traje para compartir con ustedes, me gustaría un poco plantearles algunas ideas que ustedes las saben, pero recordar el momento que está viviendo el mundo. Estamos en un mundo de verdad, con esos cambios profundos y acelerados, de crisis, donde está presente, ¿verdad?, esa crisis de la humanidad, donde vemos que hay alguna de ellas provocada por el propio hombre, por el propio ser humano en este planeta Tierra. También la naturaleza como que ha reaccionado, hablando de lo ecológico. Lo estamos viviendo, lo hemos vivido en el mundo y lo estamos viviendo. Vemos el cambio climático, que es una verdad. Eso no es mentira. Que de repente se tome en algunos encuentros y se haga política, etcétera, es otra cosa que no corresponde al momento. Pero es una realidad del cambio climático, es una realidad del calentamiento global, eso lo estamos viendo. Aquí en Venezuela no se dan las estaciones, las 4 estaciones, sin embargo nosotros vemos esos cambios bruscos a veces en la sequedad. Y ha habido momentos, esto se ve en la zona rural, donde los periodos de lluvia han cambiado, los periodos de sequía han cambiado. Entonces, a nivel de nosotros, en aquellos países del mundo donde se da las estaciones, las diferentes estaciones del año, vemos en algunos que donde el frío dicen, mire, este frío de ahora no es como el de antes. O este calor es un calor seco, o sea, ha venido cambiando, ¿no? Todas estas temperaturas y todas estas estaciones. También la contaminación ambiental, la inestabilidad económica, política, social, la violación de los derechos humanos, la violencia. Las enfermedades han aumentado. La pandemia, estamos en ese proceso. Cuando vemos este panorama, tú dices, wow, aquí estamos viendo el apocalipsis. No lo estoy diciendo yo, eso lo dice la Biblia. Está el hambre, la enfermedad, la epidemia y la guerra. Porque esta invasión de Rusia a Ucrania, esto está en proceso y no sabemos. Como se ha vivido en el mundo, la guerra sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo termina. Y me dirán, bueno, pero eso es Margarita, eso por allí en Ucrania. No. O sea, nosotros, el mundo está conectado enérgicamente por energías, por hilos invisibles. Pero si lo vamos al plano real, material, también vemos económicamente. ¿Qué está pasando con la energía? ¿Qué está pasando con el petróleo? Etcétera. Entonces, se influye económicamente, ¿verdad? Pero aquí yo quisiera destacar más que económicamente, cómo influye en los seres humanos. ¿Cómo influye en el planeta Tierra? ¿Cómo influye? Entonces, todos estos factores, wow, nos dicen, tenemos que pensar, no es
Bueno, el reto es la profesión, va más allá de la profesión. El reto, lo que debemos hacer, claro que las profesiones, las disciplinas tienen una parte, pero el mayor compromiso está en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes que nos acompañan y que estamos conversando, ¿verdad? Entonces, dentro de esos retos, podríamos ya entrando en la disciplina, haciendo esta salvedad, tenemos que hacer un esfuerzo de tener una visión más amplia, de apertura, porque sí, apertura a la incertidumbre, porque como sabemos, lo seguro es la incertidumbre. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, es lo que nos está pasando. No sabíamos, pero ahí está, lo posible. Ante eso, ¿cómo actuar? Entonces tenemos que abrirnos. Eso implica hacer un trabajo, por supuesto. Un trabajo empezando por nosotros, un trabajo personal. El trabajo consigo mismo. Eso sería lo primero. Pero igual tendríamos que profundizar, estudiar, investigar, hacer eventos de este tipo. Entonces, porque de esa manera tú obtienes información, obtienes el conocimiento, pero tenemos que ir un poco más allá del conocimiento y ahí es donde yo les comparto con ustedes la importancia del trabajo consigo mismo. Dentro de ese proceso de formación que les decía, allí, como sabemos, influyen varios o participan varios actores, docentes, estudiantes, el plan de estudio, proyecto curricular, como se denomine, que está en una universidad, en un país. Bueno, habría que revisarlo. Habría que revisarlo en estos tiempos. Sabemos que en las universidades, las escuelas lo han venido haciendo, pero con estos cambios creo que debemos acelerar. ¿Qué vamos a quitar de allí? ¿Qué vamos a desincorporar y qué vamos a incorporar a estos momentos tan profundos, pero a la vez interesantes? Ustedes me dirán, ¿por qué interesante? Bueno, porque la vida nos está diciendo esto, ¿qué vas a hacer? Pues, entonces, en tu espacio, en este caso en la academia, ¿qué se puede hacer? En ese sentido, hay que despertar también en el otro esa capacidad de conocer, de indagar, de esos derechos que les hacía referencia, pero con énfasis en estos derechos ambientales. Y ahí yo les decía de algunos principios que han orientado nuestra profesión, el trabajo social. Pero también, hoy por hoy es un reto de qué tal si revisamos cómo estamos actuando nosotros como profesionales. Y aquí pienso que es importante trabajar con la humildad. La humildad es un sentimiento que se opone a la prepotencia, porque como soy profesor, soy trabajador social, soy profesional, me la sé toda. No, no la sabemos toda. A veces tenemos que bajar la cabeza y comprender a ese otro. Entonces, en esos proyectos curriculares, además de esos perfiles que tenemos, el dominio de la tecnología, comunicación, etcétera, ¿qué tal si nos vemos en la necesidad de incorporar competencias blandas, competencias que tengan que ver con ese ser, con el sentimiento, con los pensamientos, y esa virtud de la humildad? Porque, ok, no me digas cuánto sabes en el docente, en este caso trabajador social, sino cuánto de todo eso que tú sabes contribuye con el bienestar de ese otro que estamos hablando para no dejar a nadie atrás. Para no dejar a nadie atrás, bueno, voy a bajarme del caballo, ponerme al nivel con todos mis conocimientos y allí está la verdadera humildad. Claro, eso implica más amplitud, no me voy a encadenar, pero da algunos elementos. Igual, bueno, profe, si me adelante, si voy mucho, usted me puede ir cortando.
Lo otro es, Preguntas por allí, comentarios, aparte de los saludos, ¿no? gracias, pero no he terminado. Cierro aquí y ahorita Ok. voy a agilizar para escuchar las No se preguntas. preocupe. Vinimos para escucharla. Ay, gracias. Lo otro es la gratitud. Sí, la gratitud. Agradecer. Y no agradecer solamente por lo bueno. ¿No tiene gracia? Aprender a agradecer ante las dificultades. Lo que está pasando, usted me va a decir, bueno, profesora Margarita, ¿cómo vamos a agradecer con este ambiente como lo tenemos? Bueno, agradece. Por ejemplo, si tienes mucho calor, para ver cuánto tú de esa energía, de ese sudor que salga, ¿verdad? Y agarras empuje para pensar, abrirte a nuevos pensamientos. Estoy aquí haciendo una metáfora. Entonces, es agradecer profundamente por todas estas cosas y ver que tienes que aprender la oportunidad. Verlo ya no como un problema, que nosotros lo sabemos teóricamente. Ajá, pero ¿cómo se come eso? Convertir ese problema, esa dificultad en una oportunidad. Entonces, una manera sencilla es de lo que nosotros como seres humanos tenemos y podemos desarrollar. Le decía, la humildad y la gratitud. También prepararnos ante las contingencias naturales, como terremotos, sismos, etcétera, pero también las contingencias humanas. Lo que está haciendo el hombre, como le hacía referencia anteriormente, con el planeta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante lo que está pasando con la pandemia? Que muchos colegas a nivel mundial han venido haciendo un trabajo exitoso por las redes, lo hemos visto en uno de los congresos donde la escuela participó con otros países, se ven experiencias y lo que están haciendo pues con la pandemia. Aprovecho para felicitar a los colegas del mundo. Lo otro es, ya cerrando, que esta intervención desde la perspectiva que nos señala este tema, ¿verdad? Construyendo este mundo nuevo, ecosocial, sin dejar a nadie atrás. Bueno, sería, yo pensaba, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cuál sería la actuación desde donde tú estás? Desde nuestros espacios. Yo diría, bueno, una manera es ver ese ser humano como un ser integral física, mental, emocional y espiritual, dentro de un entorno ecológico. Resumiendo que la ecología, que es vida, ecología, vida, que están todos los seres humanos, incluyendo nosotros, todos seres vivos. Entonces, con ese ser humano integral, con ese entorno ecológico. Y finalmente, combinar lo racional e intelectual con lo espiritual. Y de esa manera podemos acompañar, comprender a ese otro y no dejar a nadie atrás. Bueno, gracias. Estoy a sus Gracias, órdenes. profe. Gracias por escucharme. No, gracias a usted por esa exposición tan profunda y tan clara que nos ha hecho. Ya hay algunos comentarios, preguntas y muchos saludos y felicitaciones. Tengo acá la primera pregunta, tiene que ver con los retos. Si pudiera, ya usted los ha venido enumerando, sin embargo, están preguntando cuál es el mayor reto como disciplina y profesión de cara a la transformación digital del siglo XXI. Y también cómo se puede enseñar a la sociedad a tener empatía, más allá del ejemplo. Mientras van llegando más preguntas y comentarios, voy a aprovechar para saludar
a algunas personas que están conectadas y que logré identificar, como al profesor Gregorio Afonso, el licenciado Dani Guzmán, también está la profesora Sara Vera, la profesora Yui Chaudari, el profesor Luis Esá, nuestro colega Darío González de Argentina, Corrientes, que él es siempre ha sido seguidor de nuestras transmisiones en vivo y se lo agradecemos mucho. También está el profesor Luis Crespo, la licenciada Indy Pacheco de OVE, la profesora Nazarelis Blanca, la profesora Mirna Jones de Estudios Internacionales y el profesor Pedro Carranza de la Escuela de Administración y Contaduría. También la licenciada Neisy Cabezas, saludos, que está conectada, ella es egresada de la Escuela de Trabajo Social. Bueno, acá tengo un comentario de la profesora Xiomara García. Dice, me gusta mucho todos los retos desde el convivir con nosotros y con otros. Es una apuesta hacia la construcción de la paz, no solamente desde lo bélico, sino incorporando la ciencia ciudadana. Y le dicen por acá, usted es pionera de un nuevo paradigma de aproximación al ser humano, pues siempre los conocimientos universitarios dejan atrás lo espiritual. Por acá Indy Pacheco señalaba, excelente, muy sentida exposición. Saludos, estimada profesora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos mis amigos, amigas, colegas, estudiantes. De verdad que me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, sí, el reto, el más importante, le decía, es partir de nosotros. ¿Cuál es el reto más importante en el siglo XXI? Miren, el mundo ha tenido o tiene la tendencia a la parte material. Y el materialismo nos ha llevado a esto. Es verdad que tenemos un avance en la ciencia, en la tecnología, y eso es muy importante. Eso es muy importante. Sin embargo, en este mundo de la informática, de la comunicación, de la telemática, tenemos que tener como una pausa. Tomar pausa para pensar, y allí voy respondiendo al reto como seres humanos. Primero, amolar el hacha, como diría Covey, Stephen Covey, sentarse, pararse, tomar pausa, revisar, reflexionar, porque vivimos en una carrera que no tenemos chance de pararnos. Tienes que pararte, tienes que tomar mínimo. Pues yo te puedo decir, mira, puedes hacer todas las competencias, un líder que tome decisiones en el momento de liderazgo. Te puedo decir toda esa teoría, usted la conoce. Pero tienes que comenzar contigo. Ese es el mayor reto. El trabajo consigo mismo. Respirar. Usted me dice, ay, pero profesora, ¿quién no sabe respirar? Tengo vida. Sí, pero una respiración consciente que te permite encontrarte y ver hasta dónde, con mi labor, en este caso, como trabajador social, estoy real y efectivamente contribuyendo con ese uno. Entonces es mayor encuentro contigo, y cuando digo contigo no es para que tú te quedes, no, así de voy a trabajar mis emociones, mis sentimientos, eso es importante, sino en función del otro. En función del otro. Porque en la medida que tú de verdad estés bien, tú puedes prestar un mejor servicio. Ese es el mayor reto. Y por lo general nosotros no tenemos tiempo para nosotros. Yo se lo dejo para que lo vean. Y en este siglo XXI, donde estamos viendo, no lo estoy inventando, cómo de verdad el mundo nos está diciendo otra cosa. Por ejemplo, mira, ante estos problemas, ¿cómo nosotros le hemos buscado salida a los problemas sociales, a los problemas económicos? ¿Cuál ha sido la tendencia? En ver la crisis, buscar en el político. En el político. A veces en la tecnología.
o en la ciencia, y nos han demostrado que pareciera que no es suficiente. Entonces, eso es un reto de revisar, épale, pero ¿no será que los políticos, por ejemplo, son los que crean la crisis y por allí como que no es el camino? Esta presencia de regímenes autoritarios, déspotas, en los países creen que tienen el poder en sus manos y pueden hacer con la humanidad lo que les dé la gana. ¿No será que nosotros viendo estas cosas, no, por aquí no es el camino? Yo no tengo la receta, no les puedo decir el camino es este. Lo que sí sé, lo que les puedo asegurar, que no son ellos, que no es por esa vía. O sea, hay que tomar conciencia, hay que elevar los niveles de conciencia. Eso lo puede hacer cada quien. Y buscar, y seguro que vamos a conseguir salida. Tú estás bien y dices, bueno, pero vamos a organizarnos, vamos a actuar de esta manera. Entonces, ya, porque lo estás viendo, es que lo material no es que no sea importante, porque es importante, pero pareciera que el siglo XXI nos está diciendo, voltéense, porque con todo el avance de la ciencia, de la tecnología y la economía, ahorita con esta pandemia los encontró desnudos, inclusive en los países más desarrollados. ¿Qué nos está diciendo eso? Por ejemplo. Entonces, no les puedo decir concretamente, no hay receta. Lo que sí les puedo decir, que nosotros como seres humanos, como seres de verdad integrales, como seres espirituales, tenemos que elevar nuestros niveles de conciencia y buscar salida desde allí para exigir nuestros derechos y evitar que estos déspotas sigan engañando y mintiendo. ¿Qué es un trabajo de hormiga? A lo mejor, no sé, pero en la medida que tú vayas entendiendo esto, dice, bueno, nos merecemos un mundo más humano. Nos merecemos un mundo de menos competencia. Nos merecemos un mundo de menos guerras, armas. Necesitamos un mundo de seres humanos, de verdad, ecuánimes, donde prevalezca lo espiritual, lo emocional, lo sentimental en el sentido de las emociones, me refiero. Pero no, cuando le digo de esto, no se me malinterprete. O sea, ver como seres emocionales y espirituales que tenemos esas condiciones y que no podemos ponderar lo material por encima de lo espiritual. Y eso seguro nos va a dar mucha fortaleza. Y fíjense que le hablo de fortaleza, no le hablo de fuerza. Nos va a dar fortaleza porque vamos a incorporar como seres amplios, integrales y humildes, ¿verdad? Que también somos flexibles y podemos pensar, actuar, sentir de una manera más coherente desde una visión espiritual. No sé si le respondo la pregunta. Disculpa, sí. Y en esa medida, respondiendo lo de la empatía, que es ponerse en el otro, lo vas a comprender mejor, seguro. Y no me lo crean a mí, sino practiquémoslo. Ajá, ¿qué otra, profa? Quiero también aprovechar otro paréntesis o hacer otro paréntesis para saludar a otras personas que se conectaron, como los amigos de UCB Noticias, que siempre retransmiten Jueves de Academia, y todos los jueves le damos las gracias por ese apoyo en la difusión de este espacio. También está la licenciada Nailé Ríos, que ella forma parte de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Venezuela, y siempre también se conecta con nosotros. Está la licenciada Raflé Montaño, que forma parte del personal administrativo de la facultad y también estuvo desempeñándose en la escuela como personal administrativo. Está la profesora Lisbeth Rojas de la Universidad del Zulia, que le agradecemos por conectarse con nosotros. Hay comentarios de algunos egresados que, bueno, le dicen que usted ha sido clave en su formación, que ha dejado una huella imborrable en sus vidas y que, bueno, quise también destacarlo porque forma parte también de la importancia de estos espacios y que podamos reencontrarnos
precisamente en todos los valores que usted nos ha venido señalando. Acá voy a leer el comentario del profesor Gregorio Afonso, que dice: excelente exposición de la profesora Margarita, movido por generar reflexión como método para promover el aprendizaje. El profesor Gustavo May señala pregunta cómo incidir en las nuevas generaciones desde la familia y la escuela. También le preguntan cómo cultivar los valores morales. Saludos a Misiotti Meneses, que a su vez la saluda a usted y le da las gracias por todo su aporte. Gracias, Misiotti. Esperamos siempre contar contigo desde la academia. Adelante, profesor. Gracias, gracias. También le reitero los saludos a todos los que me acompañan, a mis exalumnos, compañeros, colegas, Nailé, Raflé, que trabajó en la escuela. Gracias, gracias mil. Saludos a todos. ¿Cómo incidir en la generación desde la familia? De la familia escuela. Excelente pregunta. ¿Y cómo cultivar esos valores? Bueno, la formación, la educación, los modales, vienen desde la familia. ¿Cómo tú incides? Es en el trabajo con la familia, orientado por esos principios que le hacía referencia. Porque tenemos o hay la tendencia más bien de cuestionar, de criticar, de quejarnos. Esa es la tendencia que tenemos. Entonces, ahí es donde yo le decía cómo incido. Entonces, en primer lugar, desde tu liviandad, desde tu humildad, desde tu empatía, escuchar. Cuando tú tienes eso, seguro que vas a escuchar empáticamente. Seguro que vas a tener una escucha activa. Eso es lo primero. Y como en nuestra cabeza comienzan a funcionar muchas cosas, porque tenemos muchos paradigmas, mucha información, eso choca. Eso choca porque no está en correspondencia con lo que a gritos te está pidiendo la familia o el menor. Y allí es donde yo le señalo, tienes que tomar aire, reflexionar, escucharte para darte cuenta. Como yo le digo a mis alumnos, una clave es el darse cuenta. Darse cuenta, para tú darte cuenta tienes que estar atento a ti. Entonces, cuando tú comprendes desde esos principios y la compasión no es, no la estamos entendiendo como de una, ¿cómo les digo? Compasión, ay, tengo tristeza por el otro. No me refiero a eso. No es lástima, por decir. Sí, no es esa tristeza, esa lástima. No, va más allá de la lástima. Es poder entender a ese otro, pero para entenderlo tienes que escucharlo. Y eso es en todos los ámbitos. Y hay que comenzar desde la familia, del trabajo de base. Y allí es donde se forman esos principios. En todo caso, lo que hay es que recordarle, porque ya la escuela da otra cosa, va más hacia el conocimiento, va más hacia las herramientas. Entonces, esos valores se construyen en familia, esos valores de convivencia, esos valores de escucha activa, esos valores de respeto. El respeto es escuchar. Esa manera de tú ver, entender esa dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Es ver que esa persona,
hay varias, dos filosofías, desde el punto de vista filosófico podríamos ver esa dignidad humana de la naturista, que dice que tiene una connotación más, la ha trabajado mucho los cristianos, digamos, es respetar a esa persona, entender a esa persona, comprender a esa persona, hacer que esa persona de verdad se sienta bien por el solo hecho de ser hija de Dios. Y hay otra teoría que te dice, es desde el derecho positivo, como lo establecen los instrumentos internacionales, contratos, convenios, la Constitución, leyes orgánicas, etcétera, donde tú tienes derecho a, por ser, pero es como combinar. Cuando logremos eso y lo logremos practicar, porque nosotros seguro que lo sabemos desde el punto de vista teórico, pero aquí lo que se trata en esta reflexión es, ajá, ¿y cómo hago eso? Y allí es donde yo le refuerzo. El trabajo de sí. Y esa es una metodología, te la aplicas tú, pero tú también en la familia lo puedes hacer. ¿Qué tal si cada uno revisa cómo lo está haciendo, sin la crítica, sin el cuestionamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa medida, tú puedes hacerlo desde principios y valores éticos entre los que le he referido. Profesora, por cierto, acá la saluda Paola Delgado de Mérida. Ay, Paola, saludos. Gracias, gracias. Saludos, saludos, licenciada en Trabajo Social. Bueno, profesora, le comento que ya estamos un poco sobrepasados del tiempo estimado para esta actividad. Uy, se Sin va rápido. embargo, bueno, en eso somos flexibles y por supuesto que apartamos nuestro tiempo para estar acá reunidos. Quisiera que antes de nosotros despedirnos nos diera un mensaje especialmente para nuestros estudiantes, que quizás se puedan ver un poco confundidos o tengan alguna preocupación, angustia, e incluso es válido porque es una emoción también que forma parte de la vida, que puede ser el desánimo ante todas estas circunstancias adversas que se viven en el país y en el mundo. ¿Qué mensaje le daría usted a ellos en el marco del Día Mundial del Trabajo Social? A los estudiantes de trabajo social, pero Sí. también a todos. Yo pienso que estos momentos, como les decía, que son tan difíciles, vamos a voltear la mirada, o sea, en función de nuestra salud mental y emocional, sobre todo emocional. Verlo como una oportunidad. Entonces usted me pregunta, pero ¿cómo verlo como una oportunidad? Es, ¿qué me querrá decir la vida con esto que me está pasando? Seguro que me está diciendo cada quien desde la individualidad. O sea, ¿qué tiene que cambiar Margarita en relación a esto? Margarita, si después de la pandemia tú sigues pensando igual, no has aprendido mucho. Porque la pandemia en el sentido, ¿qué ha hecho? Nos ha aislado. O sea, de verdad, uno tiene, ok, se ve por estas redes, pero no tenemos ese contacto. Entonces allí tú valoraste. Margarita valoró allí, oye, de verdad, qué importante es el abrazo. Y tengo mis miedos y mis emociones. Salgo y de repente que se la mascarilla, inclusive cuando me encuentro con la familia, mira, de lejito, vengo de viaje, una barrera, porque tú no sabes. O sea, hay muchas cosas y tú allí dices, wow, cómo de verdad ha cambiado el mundo. Entonces, ese cambio, vamos a verlo positivo en el sentido que yo voy a aprender de allí. ¿Qué debo valorar? Porque eso es, lo estoy hablando desde lo individual, no individualismo, que es otra cosa. Individualismo es el que es para mí, ya hay menos. Individual, mi trabajo interno en función del otro. Entonces, es como, ¿qué aprendo yo de esto?
seguro que tiene una lección. De esta invasión, por ejemplo, de Rusia a Ucrania, terrible, y tú desde el punto de vista científico, profesional, internacionalista, no lo soy, lo respeto, y que todos los internacionalistas hacen su análisis de un lado o del otro. Escuchaba alguno que decía hay que buscar el equilibrio, hay que ponerse los dos, etcétera. Pero haciendo una lectura en función de esas preguntas, yo diría, bueno, claro que mueve emociones, da rabia, da impotencia. Tú miras, pones las barbas a remojar, como dicen, etcétera. Ajá, te da miedo, porque uno tiene familia en el exterior, y aquí mismo en Venezuela todo lo que sabemos, da miedo. Entonces reconocer que tienes esa emoción, que tienes miedo. Cuando tienes miedo, la reconoces cómo trabajar. Primero es la aceptación, después de trabajar. Pero entonces cuando tú ves que te estás metiendo mucho en eso, no, una retirada a tiempo, porque esto de verdad no tengo la capacidad de controlar mis emociones, de la rabia o del miedo. Una retiradita, reviso, reflexiono. ¿Cómo lo veo positivamente? ¿Qué nos están enseñando los ucranianos? ¡Wow! Coraje, mantenerse, defender la vida con todas las limitaciones. Cómo ante un déspota, cómo están. Entonces tú dices, wow, hay algunos, les digo esta que pasó por mi pensamiento, ¿no? Pero miles. Entonces es ver eso, es muy duro que tú digas, wow, que en una agresión, una violencia, un abuso, sí, pero ¿qué te queda? Y lo otro, los que creemos en Dios, en mi caso, yo creo mucho en Dios, las oraciones, ¿verdad? Pedir, porque yo sí creo en energía, yo sí creo que llega. Entonces, ¿cómo hacer ese otro trabajo que tiene que ver con un trabajo interno? Eso es lo que llamo el trabajo espiritual. Y espiritual no es religión, va más allá de la religión. Entonces, espiritual es eso, es entrar contigo, es el silencio, es el escucha, es ese amor por el otro desde donde estés, porque esas vibraciones van a llegar. La oración, la visualización. Entonces, esas herramientas, cada quien lo va a hacer desde su espacio, lo va a hacer desde sus creencias, pero ayuda. No sé si responde. Claro que sí, profesora. Aquí hay una reflexión de Miosotti Meneses que comparto plenamente y seguramente usted también. Es que luego de una pandemia, una guerra, significa que hay que aprender mucho. Sí, totalmente. Saluda a mi Osote, mi alumna, ex alumna, colega. Sí. Bueno, profesora, ya entonces, como cubrimos el tiempo de la transmisión, igualmente voy a aprovechar para revisar los comentarios. Por supuesto, muchos agradecimientos, muchas felicitaciones, exalumnos, alumnos también, estutoriados, colegas en general, profesores, todos acá dándole las gracias y saludándola por todas estas reflexiones y por destacar las bondades, los aportes y los retos del trabajo social en una semana para nosotros tan importante como esta, donde el trabajo social tiene un reconocimiento mundial que trasciende, por supuesto, cada una de las localidades, porque por lo general, bueno, por ser nosotros una profesión donde, o formar parte de una profesión donde es tan específica y estamos en los sectores, en las localidades, a veces perdemos de vista ese otro elemento, pero también nos reconocen a nivel internacional. Entonces, bueno, ya con digamos, estos últimos comentarios y saludos que le han dado, le pido entonces unas palabras de cierre de este espacio y bueno, invitar a todas las personas a que sigan pendientes de Jueves de Academia y que nos sigan por el Twitter, @trabajosocialtk, el Instagram, @trabajosocialtk y en nuestro canal YouTube, Trabajo Social UCB. Gracias. Yo, como siempre escucho el Jueves de Academia, me encanta, gracias. Yo escribí algo bien cortito para regalárselos. Y siguiendo el tema que nos ocupa hoy. Como árbol de ese gran bosque que es el mundo,
hagamos de la tierra el mejor sitio de vida, juntos en amor y armonía. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesora. Para mí ha sido todo un honor contar con esta conversación hoy, con su presencia. Y bueno, también agradecerle por todas sus enseñanzas, como mi profesora de pregrado, posgrado, y bueno, mi compañera que me ha dado tantas y tantas enseñanzas y ejemplos. Buenas tardes a todos y seguimos en contacto por los distintos medios digitales y también seguramente pronto desde el punto de vista presencial. Hasta el próximo jueves de academia. Gracias. Gracias a ti también, Jennifer, y a todos los que nos acompañaron. Que tengan un lindo día. Gracias, muy agradecido.